Buenas noches, mis hermanos y amigos. Cuando en la vida ya caminamos algún tiempo siendo creyentes, siendo hijos de Dios, nos hemos encontrado con personas que sin ningún motivo nos han hecho problemas o han hablado mal de nosotros. Y vamos delante del Señor y nos preguntamos, Padre, yo trato de agradarte, de vivir bien la vida cristiana. ¿Qué tan malo he hecho? ¿Por qué hablan tan mal de mí? ¿Por qué me están haciendo esto? Sí, y eso suele pasar en un cristiano en el trabajo, a veces en la familia, por alguna incomprensión. Y sin darnos cuenta, nos llegamos a ver como los malos de las películas. Así es. Y sí, vamos delante del Señor y viene esa pregunta, Padre, yo trato de agradarte, trato de hacer lo mejor para ti y sin embargo hablan mal de mí, buscan hacerme daño. ¿Pero por qué? Si yo no les he hecho nada. ¿Por qué esas dificultades, Padre? ¿Por qué? Yo creo que todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, ya siendo hijos de Dios, nos hemos hecho esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Y les digo, mis hermanos en la fe, ¿no? Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Voy a leer el verso 12. Segunda carta a Timoteo 3:12. Dice así la palabra del Señor. Y también todos, fíjense, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Qué significa? Que todos los que quieren vivir la vida cristiana como Cristo manda, van a sufrir persecución. Va a haber gente que hable mal de ellos. Va a haber gente que le haga cosas malas. Sí. ¿Por qué? Porque mis hermanos y amigos, cuando uno busca más del Señor, cuando un cristiano sirve al Señor con su testimonio, con su vida, es un obstáculo en los planes de Satanás. Es un obstáculo, porque ese cristiano está brillando, está haciendo luz, está influyendo, está haciendo sal. Y como es luz y sal, impacta su testimonio a los que no conocen a Cristo y también a otros cristianos. Y eso molesta a Satanás. Entonces Satanás buscará instrumentos para tratar de apagar la luz de ese cristiano. Tratar de que la influencia en ese cristiano, ¿no?, se apague. Sí, la influencia que tiene, la sal, luz y sal, somos llamados a ser. Entonces, el cristiano buscará dañar nuestro testimonio, buscará dañarnos en cuanto a hablar. Pero hermanos míos, recuerden que los que hablan porque están detrás. Siempre están detrás de nosotros. Nunca hablan de frente. Y eso es Satanás. Satanás. Porque cuando se habla de frente es otra cosa. Pero el que habla mal de otro cristiano, o aún no siendo cristiano, siempre habla por atrás. Y Satanás es el que le encanta andar hablando por atrás. Nunca de frente. Porque es inventor de males, dice la Biblia. Por eso, mis hermanos, no. Pero dice, no os sorprendáis. Veamos, primera carta de Pedro, capítulo 4 de la primera carta de Pedro. Leamos aquí,
me encanta cómo Pedro toma el tema. Capítulo 4 de la primera carta de Pedro. Leo desde el verso 12. Fíjense. Amados, así dice la palabra del Señor. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿No? Dice aquí, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. No se avergüence. Hermanos, amados, Pedro dice, no se sorprendan cuando ustedes por ser cristianos, por comportarse como cristiano, por andar en la vida cristiana, hablan mal de usted. No, mis hermanos, no. Hay que glorificar el nombre del Señor, porque detrás de cada maldición de la gente, es decir, que la gente hable mal de nosotros, siempre el Señor nos tiene una bendición. Siempre. Si alguien o algunos están hablando mal de usted, tenga la seguridad que detrás de todas esas maldiciones viene la bendición de Dios. El Señor nos fortalece, nos anima a seguir adelante. Y ellos recibirán el pago de su maldad. Miren, en el libro de Esther, veamos aquí del capítulo 5 del libro de Esther. Esther capítulo 5. Voy a leer desde el verso 19. Esther 5 desde el verso 19. ¿No? Conocemos la historia, ¿no? ¿Se acuerdan? Amán era un hombre arrogante, un hombre, como decimos ahora, la mezuela del rey. Oh, sí. Y tenía alguien a quien odiaba, a Mardoqueo, un judío que no se arrodillaba ante él ni le rendía pleitesía. Y aquí en el capítulo 5 del libro de Esther, quiero leerles aquí, desde el verso 9. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, y que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán, y vino a su casa, y mandó llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer. Y les refirió Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán, también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. ¡Ja! Y le dijo Zeres su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Sí, hizo preparar la horca. La hizo preparar. ¿Y saben lo que ocurre? Este hombre que odiaba
a Mardoqueo porque era judío y no le rendía pleitesía. No se arrodillaba ante él ni le inclinaba la cabeza, porque era un creyente, un hijo de Dios. No lo hacía. Y, hermanos, a veces por conseguir favores de la gente nos convertimos en trapos de ellos. Oh, sí, inclinamos nuestra cabeza, pero el cristiano solamente debe inclinar la cabeza delante de Dios y delante de ninguna persona, solo delante del Señor. Y Mardoqueo obedecía firmemente eso. Pero se hizo una horca para que Mardoqueo sea ahorcado. Pero hermanos, conocemos el desenlace. El que hizo la horca para Mardoqueo fue ahorcado en esa horca. En esa horca, donde él quería hacer daño, allí recibió su pago. Allí recibió su pago. Y es por eso, mis hermanos y hermanas, que no debemos nosotros asombrarnos por el fuego de prueba, por la dificultad. Si alguien trata de hacernos daño o habla mal de nosotros, dejémoselo al Señor, dejémoselo a Dios, que el Señor se encargará de eso. Esas personas que actúan mal recibirán su pago por su maldad, tanto como Amán lo recibió aquí. Hermanos, y lo he visto mucho como cristiano. Personas que hablan mal de otros y hablan mal de otros sin ninguna causa, solamente por hacer daño. Pasa el tiempo y el daño que ellos han pensado hacer se ha retribuido en ellos mismos. Sí. Amán fue colgado en la horca que él había preparado para que Mardoqueo sea colgado allí. Pero Dios dijo no. Él protege a sus hijos, hermanos. Él protege a sus hijas. Sí, a veces duele, y claro que duele, que hablen mal de uno, que tratan de hacernos daño. Y sobre todo, personas a quienes hemos sido bendición, a quienes hemos tratado de ayudar. Pero son estas personas las que más aún nos tratan de hacer daño, hablando mal o con algún hecho específico. Pero hermanos, en la fe, lo repito en el amor de Jesús. Cuando alguien actúa así, después de eso, Dios lo permite en nuestras vidas, pero siempre hay una bendición. Siempre hay bendición después que alguien habla mal de nosotros. Siempre. Y se los digo en el amor de Jesús. Nadie queda a expensas de los demás. Cuando alguien habla mal de nosotros, nuestro Señor nos toma en sus brazos, nos protege con sus brazos, nos guarda, nos provee, nos bendice. Y nos damos cuenta que solo Él puede guardarnos. Y que no importa lo que la gente haga, no importa lo que la gente diga de nosotros, si Cristo es mi Señor y Salvador, y por servirlo a Él, por seguirlo a Él, hablan mal de mí o tratan de hacerme daño. Señor, detrás de eso, detrás de esa puerta, siempre hay bendición. Siempre habrá bendición. Por tanto, aunque a veces nos entristezca de ver a las personas a quienes hemos bendecido, que hemos tratado de ayudar, que son las que se vuelven contra nosotros, sin embargo, démosle gracias al Señor por eso. Porque lo repito, no estoy hablando en el aire. Estoy hablando porque lo sé, porque lo he vivido, que detrás de todas esas lenguas venenosas y malvadas está la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto,
el Señor les retribuirá conforme a su maldad. Lo que debemos siempre cuidarnos es de no guardar rencores ni contiendas, tal como Cristo lo hizo. Así, mis hermanos, así es. Que Dios los bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.